Yo le decía recién que vamos a recordar un día realmente trágico. Yo creo que en democracia, sacando las dictaduras, el terrorismo de Estado en democracia, ha sido uno de los días más terribles de la historia argentina. Por distintos motivos bajamos a los infiernos en aquel momento. Estuvimos al borde de la guerra civil, el enfrentamiento entre hermanos en la Argentina, y padecimos un momento de anarquía que inquietó absolutamente a todos los argentinos y que seguramente nuestra conciencia y nuestra memoria colectiva no va a olvidar jamás. Se cumplen 15 años de un momento que para aquellos que son jóvenes, permítanme que les recuerde a grandes trazos lo que pasaba. Fernando de la Rúa, la Alianza en Sociedad y con la vicepresidencia de Chacho Álvarez habían ganado la elección de un gobierno de Carlos Menem que había dejado una herencia maldita. Altos niveles de desocupación, la industria nacional realmente destruida y unos niveles de corrupción pocas veces visto hasta ese momento, porque luego creo yo humildemente que el gobierno de los Kirchner superó largamente el modelo de corrupción del menemismo, largamente. En ese momento, esa situación que llevó adelante Menem y que dejó, lamentablemente para todos los argentinos, la inutilidad, la ineficacia de Fernando de la Rúa, su actitud absolutamente dubitativa en todos los temas, potenció todos los problemas en lugar de solucionarlos y se generó una situación realmente complicadísima. Fíjese que en un año le decretaron 6 paros generales a Fernando de la Rúa, en un año. Y otra cosa que uno no puede olvidar, daba vergüenza ajena verlo moverse en el ámbito del poder sin tomar ninguna decisión y con un temor que era realmente increíble. Después nos enteramos que no estaba del todo bien de salud, todo lo que usted quiera. Pero el comienzo del fin fue cuando denunciaron al gobierno de la Alianza de haber pagado coimas. Se llamó la ley Banelco precisamente por eso, porque era una ley sindical que quería perjudicar a los trabajadores, o si usted quiere flexibilizar la situación de los trabajadores en relación de dependencia, y para eso se pagó una coima desde el gobierno. Es lo que se denunció en aquel momento. Lo denunciaron desde el mundo del sindicalismo, por supuesto. Hugo Moyano fue uno de los que hizo eso. Y eso generó la renuncia del vicepresidente de la Nación. Carlos Chacho Álvarez, que integraba el Frepaso y que hoy no se sabe bien en dónde está, renunció a la vicepresidencia de la Nación y ese fue el comienzo del fin. Generó una situación institucional de una inestabilidad y una fragilidad realmente preocupante. Como si esto fuera poco, a Domingo Cavallo le estalló su convertibilidad en la cara. Eso llevó a una solución que en el mundo luego se conoció como el corralito. Era que los argentinos no podíamos disponer de nuestros ahorros. Era el gobierno el que decidía qué cantidad se podía sacar, en qué situación se podía sacar el dinero ahorrado por los argentinos, y eso generó una verdadera locura colectiva, sobre todo en los sectores medios de la población, que llegaban a los bancos con martillos y rompían los bancos, agredían a los empleados bancarios, y el grito, la consigna de ese momento era: chorros, chorros, devuelvan los ahorros. Empleados bancarios sufrieron ataques de clientes que hasta hace media hora trabajaban con ese banco y tenían una relación de cierta amistad. Una verdadera locura. La situación se fue complicando, se fue haciendo cada vez más difícil desde todo punto de vista. Me consta, porque participé, Fernando de la Rúa estaba moviéndose con una ajenidad propia de alguien que no sabía en dónde estaba. Estuvimos presentes, periodistas, políticos, dirigentes de todos los partidos políticos, en una reunión que organizó la Iglesia en el Diálogo Argentino. Lo digo porque estuve presente. Se le ofrecieron desde todos los sectores de la sociedad, inclusive desde el periodismo, la mayor de las ayudas a Fernando de la Rúa, desde todos los partidos políticos, los dirigentes sindicales, insisto, monitoreados por la Iglesia en el Diálogo Argentino. Fernando de la Rúa no se dio cuenta el momento que estaba pasando, no tuvo capacidad de registrar lo que ocurría y ni siquiera aceptó la ayuda. Allí la cosa se complicó mucho más. Algunos intendentes del conurbano bonaerense, algunos piqueteros autoritarios que estaban fogoneando el tema se dedicaron a uno de los deportes golpistas que más le gusta, que es echar nafta al fuego. Pero si alguien echó nafta al fuego fue el propio presidente de la Rúa. Pero aquellas imágenes que veíamos con el tema del corralito y los saqueos, creo que han quedado fijados para siempre en la memoria de los argentinos. Cientos de personas saquearon supermercados en esta ciudad entrerriana.
se cuestionó a la policía por su pasividad. No hay policía, nada. ¡Policía no! ¡Policía! ¡Llevaron todo! ¡Policía no! Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. Soy enfermo. Tengo HIV y no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos. Me quedé sin trabajo y tengo 5 chicos, por favor. Son imágenes realmente estremecedoras, ¿no? Nos hacen correr un frío por la espalda nuestra personal y de la propia Argentina. Por la espalda de la Argentina también corre un estremecimiento cuando vemos este tipo de situaciones. En aquel momento había crecido otra consigna que era piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. Y frente a esa magnitud del descontrol y de la represión policial, el presidente Fernando de la Rúa no tuvo mejor idea que decretar el estado de sitio. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. La represión, la salvaje represión, se fue diseminando desde el centro de las ciudades de la Plaza de Mayo. Según la fuente que uno consulte, hubo entre 36 y 39 muertos. Muchos de esos jóvenes y muchos asesinados por las balas de una policía que prácticamente había entrado en un estado de descontrol igual que el resto de la sociedad civil. Una represión y una muerte que nos mostró la peor cara de la Argentina de aquellos tiempos. Parece una Argentina en guerra y sin embargo era una Argentina que estaba viviendo un proceso democrático absolutamente deteriorado, quebrado en el espinazo de la credibilidad social entre los dirigentes, entre los ciudadanos. Se quebró un contrato una vez que el gobierno de la Alianza había subido con la bandera de la honradez y de la honestidad y se denunció el tema de la ley Banelco, y una vez que vieron que explotó
la convertibilidad y no había soluciones, empezó a crecer con mucha fuerza otra consigna que acompañó a la de chorro, chorro, devuelvan los ahorros, que era, y a los de piqueteros y cacerolas, la lucha es una sola, que era que se vayan todos. Fue como tocar fondo con la institucionalidad en la Argentina. Pocas veces estuvimos en nuestro país tan cerca de la guerra civil. Lo que ustedes vieron antes, ese comerciante coreano quebrado, llorando porque los vecinos habían reducido a cenizas su supermercado, eran vecinos que un rato antes le habían ido a comprar 1 kilo de pan. Era lo que todos los días iban a pedirle fiado o a pedirle si no tenía la posibilidad de comprar 2 o 3 botellas de algo para bajar el costo del aceite. Y sin embargo, esos mismos vecinos, y había algunos que armas en mano, escopetas, estaban en los techos de los negocios defendiendo su propiedad frente a ese ataque y a ese descontrol terrible que teníamos. Decirle que ese que se vayan todos fue dirigido básicamente a toda la clase dirigente, pero en particular a quien en ese momento era el presidente de la nación, que no reaccionaba absolutamente para nada. Es más, a las 4 de la tarde dijo que no iba a renunciar y 3 horas después huyó desde los techos de la Casa Rosada en la triste imagen del helicóptero. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Una imagen de terror que no queremos que en la Argentina se repita. Hace apenas 15 años que pasó eso y hoy, y me hago cargo de lo que digo, hay grupos pequeños, grupos chicos ligados al cristianismo más dogmático y más autoritario que en algunos sectores de la población están fogoneando una situación similar. Como dice Fernando Iglesias en su libro, sueñan con el club del helicóptero. En cada una de las actividades donde trabajan y militan en política están llevando los conflictos a una situación extrema, tratando de generar el mayor debilitamiento y la mayor fragilidad de las instituciones democráticas. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? No hay lugar en la democracia para los violentos, para los golpistas ni para los ladrones. Tenemos que recordar lo que pasó hace 15 años, valorar lo que es la institución y la república, la democracia de verdad y el diálogo para que esto no ocurra nunca más en la Argentina.